Bueno, yo te cuento una cosa que estuve viendo que yo me sorprendí porque justamente el telómero es el reflejo de todo lo que vos hablaste, básicamente. O sea, cuando medimos los telómeros, hace un montón que venimos viendo por qué algunas personas están mucho más desgastadas y otras no. Yo quise meter un montón de estudios para ver por qué. Y llegamos a la conclusión que mucho es justamente por todo lo que decís, por los demarcadores. O sea, Exactamente. Bueno, podríamos. a ver, antes que nada, porque vamos a presentarte, porque si no la gente acá no entiende, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Básicamente en esto que yo les quise explicar, en como un resumen de lo que venía dando la doctora Cabrera, lo que vino dando Sil, parecía a veces como medio de la NASA o medio sacado de tipo, ¿cómo medimos? ¿No? ¿Cómo hacemos esto? Y lo que quería que queden claro es, bueno, midan la fuerza, hagan un InBody, hagan un análisis de sangre, pero hoy en Argentina tenemos la posibilidad de hacer tres estudios que para mí son espectaculares, que son la longitud del largo de los telómeros, la oxidación mitocondrial y la cantidad de mitocondrias. Y quiero decir algo, yo lo conozco a Patricio hace mucho, yo vengo escuchando de él y él tal vez de mí, pero yo no lo conocía porque yo hasta ahora, digamos, si hay algo que no hice en los pacientes es medir los telómeros. Sí tengo pacientes que dicen, che, Flor, me medí los telómeros, o una de mis mejores amigas, Cori de God Bless You, Flor, mirá los telómeros. Entonces los pacientes me cuentan que lo van haciendo por su cuenta, ¿sí? Entonces, para que quede claro, siempre tenemos que entender que tenemos que ir de lo más fácil a lo más complejo. Entonces, no necesitan que todos los pacientes midan los telómeros, pero que es en realidad un upgrade en nuestra consulta médica es sin duda, es lo que le pone la frutillita de la torta. Entonces, necesitamos algo básico. O sea, si ustedes miden longitud de los telómeros y no saben la insulina de los pacientes, no tiene ningún sentido. ¿Está bien? Pero cuando hablamos de cómo podemos evaluar cómo está nuestro paciente, ¿sí? Y como estamos hablando de la epigenética, uno nace con determinada longitud telomérica, pero la puede cambiar, ¿sí? Entonces, esto que yo hablaba de telómeros, de mitocondrias, es lo que se especializa Patricio, que hace los estudios. Ustedes tienen subidos a la página y Damián les va a dar todo el acceso de cómo se pueden comunicar con él y él va a mostrar cómo simplemente con un estudio que puede hacer cada uno de ustedes en su consultorio pueden tener acceso a esto. Dicho todo esto, Pato, te dejo que les expliques a los alumnos. Cual como dijo Florencia, lo primero y principal es tener todos lo que es estrés y todo eso bien, porque si no, el telómero, por más que queramos alargarlo, no se va a alargar, porque es como que estás induciendo un daño y el telómero es la parte más sensible en lo que es la célula, entonces, al daño oxidativo. Entonces, tener todo eso ordenado va a tener mejores resultados. Bueno, les cuento, me presento, yo soy Patricio Gramucho, en verdad empecé tratando de alargar los telómeros antes de tener el test de los telómeros. Nosotros, básicamente yo venía haciendo nanotecnología con una molécula que se llama fulereno, que es el logo mío, y, y bueno, que lograba alargar mucho la vida en ratones y bueno, era muy antioxidante, desinflamatorio, un montón de cosas buenas. Y en eso encontré un estudio de Israel, que ahora les voy a empezar a compartir, eh, que alargaba los telómeros de los cromosomas. Eso se hizo en la Universidad de Tel Aviv. A ver, espera que me voy a fijar acá cómo compartir. Acá estamos. Ahí se ve, perfecto. Sí, Bueno, ahí se ve, perfecto. bueno, acá, o sea, esperen, vamos, este es el estudio de Tel Aviv, donde lograban alargar los telómeros con cámara hiperbárica. Entonces eso fue en el 2020 y yo me junté con la gente de Oxisalud, que era la mejor cámara hiperbárica que había en ese momento, y empezamos, estaba justo el doctor Campos, que acá lo mostramos, claro, y acá, esto es una cámara hiperbárica para el que no conozca. Bueno, y empezamos a medir, empezamos a hacer replicar el estudio de Israel.
Y bueno, ahí hay varias personas que se fueron sumando. Cori es una, de la amiga de Florencia. Y bueno, empezamos a hacer lo que es medir el largo telomérico. Ahí estamos todos dentro de la cámara y hacemos un protocolo especial, que fue agarrar el protocolo de Israel y lo mejoramos un poco, le hicimos más cantidad de hipoxias, o sea, lo que hacemos es simulamos una hipoxia, nos ponemos la máscara y después nos la sacamos dentro de un contexto hiperbárico, que eso tiene dos ATA, que es como si fuera 12 metros de profundidad en el agua, para tener una noción. Y bueno, con eso empezamos a hacerlo y yo en ese momento no tenía quien me mida los telómeros y justo después de mucha investigación encontré a la gente de la universidad, la parte de genética, que estaban con eso, investigando y empezando a ponerlo a punto y yo qué sé. Entonces empecé a contactarme, les pasé la propuesta y empezamos a trabajar. Y le empecé a mandar gente, en principio porque yo me los quería medir, y después empecé a mandar gente para ir poniendo a punto y se fue aumentando. Por eso hoy les voy a hablar tanto del programa de telomerización, que es para alargar los telómeros, como de los test. Bueno, entonces tenemos, eh, acá tenemos, bueno, estos son los test que hacemos nosotros. Después que empecé con el tema de los telómeros, bueno, se puso todo a punto, se fue, esto es algo muy nuevo, en ninguna parte, salvo en Israel, lo hicieron, y nosotros lo estamos haciendo ya en forma hace 5 años, así que venimos muy adelantados. Y bueno, acá tenemos lo que es el test de largo telomérico que hacemos, y después tenemos el test de cantidad y oxidación de mitocondrias. Se pueden hacer juntos o separados. Y se hace solamente con una medición de sangre. O sea, lo que se hace es extrae 4 mililitros de sangre al paciente y se mantiene frisado y después se envía con un kit que hicimos para este método, que es este. Y tenemos un kit que es para extracción de sangre en el consultorio. Ustedes lo sacan, lo guardan ahí y se pone en el freezer. Y después cuando se tiene que mandar, lo mandan al hospital de clínicas, que es donde hacen el análisis. Y después tenemos otro kit. Este kit que está acá es el que más usamos. Y después tenemos uno para envío de muestras internacionales. Si tiene un paciente de otro país y tienen que hacer, hay un protocolo especial y todavía hace poquito encontramos un tubo que resiste 14 días sin frío, incluso la sangre sin deteriorarse. Y bueno, resiste de 24 a 72 horas, puede ser un poquito más, pero básicamente ustedes una vez que se lo sacan pueden tenerlo todo el tiempo en el freezer que quieren y después lo mandan y bueno, no va a haber problema con la sangre que mientras esté no sea mucho más de 72 horas. Hace poco lo probamos viniendo gente de Córdoba y bueno, no hubo problema. Y después para eso, para lo que es más distancia o envíos internacionales, es de 7 a 14 días y hay que hacer una declaración jurada, que el médico mande que no es muestra infecciosa, pero está todo resuelto ahí. Igual todavía no lo tenemos validado, porque todo esto es muy nuevo, y bueno, entonces, en principio esto ya se puede hacer. Y después tenemos los centros de extracción. Un centro de extracción es plasma rico, justamente, y otro que pueda ir el chico que hace la extracción para nosotros al consultorio y hace la extracción. Y también se encarga de llevarlo al hospital de clínicas, o sea, resuelve todo. Bueno, después, bueno, vamos a ver cómo seguimos. Bueno, justamente lo que quería hablar con ella, o sea, lo que decía Flor, es que básicamente lo que es la cámara hiperbárica tiene muchos efectos, que son bajar la inflamación, baja la cantidad de daño oxidativo, elimina células senescentes
y estimula la proliferación de células madre, o sea, suelta la proliferación de células madre de la médula. O sea, hace un combo muy importante y por eso logra mejorar el entorno y por eso también mejora los telómeros. Nosotros, en principio, yo empecé haciendo 5 sesiones, porque en ese momento me daba un poco de miedo, y después empecé a hacerlo y bueno, ya ahora voy por 200. O sea, no paré nunca, desde que empecé, no paré nunca, y fui midiendo, y fuimos midiendo, y generalmente, viste, los estudios de telómeros, generalmente se hacen para una vez y para ver cómo está la persona. El tema de cómo es el estudio es así. Generalmente una persona nace con 15 kilopares de bases, así los veo. Generalmente una persona nace con 15 kilopares de bases, entre 8 y 8,5 y 15 kilopares de bases. Cuando hablamos de kilopares de bases son las vueltas del ADN. O sea, una vuelta es un par de bases y así por 1000 son 15 kilopares de bases. Entonces, en la bibliografía dicen que está entre 8,5 y 15 kilopares de bases, pero eso depende de la herencia genética. O sea, básicamente está en esos promedios. Y a medida que uno va viviendo y va regenerando, la célula utiliza un poquito de telómero y eso hace que se vaya cortando, el daño oxidativo acorta, cada vez que se activan las células empiezan a cortarse, o sea, cada vez que se replican. Entonces ahí los daños ocupan un papel fundamental. Y justamente los marcadores que ella dice, que Florencia decía, es que aceleran mucho el envejecimiento. Entonces nos encontramos con gente que tiene la misma edad, pero una está muy envejecida y otra no. Igual, a ver, quiero ser claro en esto. Nunca jamás en la vida de la historia de la humanidad se logró alargar los telómeros. Estamos en el principio de una nueva era donde los telómeros sí los podemos alargar. Yo soy uno de los primeros, pero hay varios más. Y como esto es todo investigación, porque es todo nuevo, porque no hay gente que generalmente que alargue los telómeros y que mida los telómeros, no existe, digamos. La gente de Israel lo hizo en un estudio, pero ellos no miden telómeros. Entonces, nosotros estamos como muy avanzados. Ahora, justamente estamos viendo la forma de entender cómo el daño oxidativo, la inflamación, el azúcar influyen en el alargamiento de telómeros. Eso es un trabajo que estamos viendo si podemos presentarlo como subsidio para la gente, con la gente de genética. Pero bueno, sigamos. Entonces, voy a mostrarles cómo es el estudio de resultado y cómo son los resultados. Bajamos. Bueno, acá tenemos nos van a dar, o sea, cuando ustedes hagan un test, les van a dar un informe técnico, que es que lo emite la facultad, el Centro de Genética Molecular Aplicada, Investigación y Diagnóstico, que es quien hace el estudio, es a donde ustedes llevan la muestra. Y acá están viendo un estudio mío, que fue el primero, acá ven que está en el 2021, y me dio 7,22 kilopares de bases. Esto es lo que importa, básicamente. Los kilopares de bases es lo que hablábamos anteriormente. Yo acá tenía 47 años, 48, y que fue cuando empecé a hacer todo esto, y con esta medida, en el mismo test y la explicación, o sea, viene este test que te explica, que te da el número de kilopares de bases, y después en la carta o sea, adjuntamos un documento donde aparece este cuadro. Y acá, por ejemplo, en mi caso era 7,22 kilopares bases y yo tenía, acá tenemos la edad en años, tenía 47, 48 años, sería por acá, y, eh, y en 7,22 sería por acá, que estaría. Acá tenemos, cuando hablamos de que el largo telomérico es una medición de edad biológica,
Nos referimos a que es una edad sobre una población. O sea, lo que hacemos es medir una estadística sobre una población. Entonces acá, por ejemplo, yo en mi caso, con 48, 47 años, estaba acá. Y 7 kilopares de bases, estaba acá. Estaba dentro, incluso un poquito mejor de la norma, pero bueno, después había mucha más gente. Después empecé, bueno, yo ya venía haciendo cámara hiperbárica, hice 30 antes, y como les decía, como la cámara hiperbárica es espectacular, es lo mejor que uno puede hacer, porque hace un montón de cosas al mismo tiempo, elimina la hipoxia, o sea, elimina la hipoxia del cuerpo, que uno siempre algo tiene, después baja la inflamación, libera células madre. Nosotros hacemos un protocolo donde liberamos células madre de la médula por la variación de oxígeno. Bueno, tiene fagocita, o sea, tiene un montón de efectos. Y bueno, básicamente acá teníamos la medición, entonces, en el largo telomérico, y donde nos posesiona, esto es lo que viene con la respuesta, y después diferentes marcadores para que uno se pueda ubicar. Por ejemplo, yo estaba acá, velocidad del envejecimiento, es entre 11 y 7 kilopares de base, yo estaba acá, en cada uno de estos. Estos son marcadores que se correlacionen con el largo telomérico. Bueno, después seguí haciendo, o sea, uno cuando empieza a hacer cámara hiperbárica, generalmente no deja de hacer porque se siente cada vez mejor. Y bueno, entonces empecé a hacer cámara hiperbárica y seguimos para comprobar si se alargaban. Y bueno, y acá están mis resultados después de 60 sesiones. Serían, después de 600 sesiones, una por semana, es el protocolo que estamos haciendo, y desde 7, yo estaba en 7,22 y se me fue a 15,02, que es un montón, es un montonazo. Y esto pasa porque la cámara hiperbárica fuerza a que se alargue el telómero. Básicamente lo va forzando, pero hay casos, yo en mi caso fue muy exitoso, pero después hay otros casos que no, porque tal vez tienen mucho estrés. Una de las cosas que más afecta al alargamiento del telómero y al acortamiento es el estrés psicológico. El estrés psicológico, el daño oxidativo, todos los marcadores que decía Florencia. Exactamente así, la permeabilidad. Entonces, hay gente que tiene mucho estrés en el laburo y bueno, le da muy mal el largo telomérico, o le da mal, pero no quiere decir ahora que se tenga que mantener así. Después, eh, con cámara hiperbárica se puede mejorar. Y después de 60 sesiones, estaba en 7,22, me fui a 15,02. Y ahora, después de 200 sesiones, estoy en 25 kilopares de base, que es un montonazo. Es más que un recién nacido. Ahora, eh, para decirlo de alguna manera, la cámara hiperbárica ayuda muchísimo en un montón de cosas. No todo el mundo puede hacer cámara hiperbárica. ¿Por qué? Porque si hay muchas condiciones, por ejemplo, bullas en los pulmones o problemas en los oídos, o hay un montón de condiciones que son pocas, pero bueno, mejor dicho, hay algunas condiciones que algunas personas no pueden hacerlo. Pero bueno, esto siempre está en centros médicos, donde los centros médicos, antes de meter a alguien en una cámara hiperbárica, hacen todo un análisis y ven, si te Que puedes vamos, meter. Pato, que vamos a aprender a hacer porque nosotros vamos a ver bien cámara hiperbárica, vos no te Es preocupes. Acá importante. vamos a terminar sabiendo de todo. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces, básicamente eso fue lo que ocurrió, somos pocos, hay pocos que ya han logrado esto, pero esto se está expandiendo por los resultados. Hace poco había sacado un video de Brian Johnson haciendo cámara hiperbárica, no sé si lo vieron, donde él hizo el estudio de telómeros, pero evidentemente el estudio de telómeros hay una condición que hay que tener bien en claro,
que cuando se hace la medición y la extracción de sangre, tiene que estar el sistema en estado basal. O sea, nosotros cómo hacemos el estudio. Lo que hacemos es medir el promedio de los glóbulos blancos eh, y por ese motivo no tiene que estar activado el sistema inmune. O sea, tiene que estar en estado basal. Alguna gente puede, otras veces algunas personas no pueden. Eh, y no puede porque tiene alguna inflamación o tiene alguna enfermedad autoinmune o un montón de cosas. Pero bueno, en definitiva, si te haces uno, dos o tres estudios y siempre te dan bajos, básicamente es porque el largo telomérico está bajo. Entonces, bueno, Flor, no sé, si tiene alguna pregunta, me dice. Espectacular, Pato, un Igual genio. después podemos hablar mucho más, hay muchísimo para hablar de esto, pero bueno, Ahora, decime. si querés, dejá de compartir así nos vemos todos. ¿Vale? ¿Sos un bebé, Patricio? Ah, soy más que pensaron. De 7 a 25. ¿Sabés que recién estábamos hablando con André, con mi amiga? André, no tengas vergüenza, ahí está. Hola, ¿qué Eh, tal? Hola. Con la doctora Álvarez. Viste que siempre la gente quiere hacer esta correlación, tipo, ¿cuántos años tengo si el telómero alarga tanto? Que en realidad no existe eso. No, existe hasta que haces cámara. Cuando ya haces cámara ya no existe más. O sea, la medición del telómero para entender la edad biológica no existe porque ya se figura todo eso. Claro, vos O sea, todavía no naciste, básicamente. ni me pensaron, pero yo estoy igual que antes. Lo único que hace es que frena básicamente, como el telómero es lo que regula la capacidad regenerativa del cuerpo, y además, cuanto más largo, a partir de 15 kilos de pares, para nosotros, a partir de 15 kilos pares de base para arriba, ya el ADN se transcribe muy bien y no se pierde información genética. No pasa lo mismo cuando te vas acercando a 5 para abajo, que la información genética se va compartiendo cada vez más deficiente y eso genera mutaciones. Entonces, y llega un momento que después de 4 kilopares de bases para abajo, la célula no se puede replicar más. Entonces, por Exacto. eso ves gente que con muy bajo largo telomérico que no puede regenerar porque ya la célula es senescente y no se mueve de ahí, digamos. Entonces, con esto estamos dándole una nueva vida a la célula o al cuerpo o a los órganos, porque el límite de Hayflick lo borramos directamente, ¿entendés? Claro, Entonces, exacto. bueno, básicamente esto. Ahora, algunas cosas rejuvenecen, sí, algunas cosas rejuvenecen. Igual la información del ADN está ahí, digamos. Lo que hubo desgaste, pero va a funcionar mejor. Entonces, da para hablar un montón de eso. Buenísimo. Bueno, ¿querés? Me encantó. Bueno, espero que haya quedado claro. Ahí vamos a ver. Igual después nos van a hacer, los alumnos siempre nos hacen preguntas y cualquier cosa yo te aviso dudas que hayan quedado. Pero me parece re interesante porque, bueno, es lo que yo también estábamos hablando recién con Andrés. Qué importante que lo conozcamos, porque a veces nos pasa que hasta son los mismos pacientes que nos dicen que quieren hacer la longitud de los telómeros y como que a veces no entendemos de qué nos están hablando. Y básicamente es esto. Y de poder evaluar y objetivar y decir, así como yo sé que me mejoró una proteína C reactiva, un homo, una insulina, también puedo decir, bueno, tenía determinado largo telomérico, ¿sí? Y lo puedo evaluar y lo puedo ver.